¿Conoces todo lo que la UADY tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. Tu opinión nos importa. Ven y compártela en Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. El 22 de septiembre de 2002, el huracán Isidoro afectó la península de Yucatán, dejando estragos a su paso. Este fue el último huracán de gran magnitud que azotó el estado. La península de Yucatán es una zona vulnerable al efecto de fenómenos naturales. La temporada de huracanes nos mantiene alerta 6 meses al año. Pese a que hace 15 años un huracán fuerte no llega al estado, es necesario y de vital importancia estar preparado para cualquier suceso que pueda deshacer la tranquilidad de nuestro pueblo yucateco. Y del mismo modo, ir fomentando la responsabilidad del ser humano y su contacto con la naturaleza, desarrollando la cultura para prevenir cualquier tipo de fenómeno que pueda afectarnos. Hoy en Voces Universitarias hablaremos del valor de la prevención de desastres. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un miércoles más de Voces Universitarias, Radio y Televisión. Yo soy Carolina Cervantes y me da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo programa. El día de hoy les tenemos el programa Hombre Naturaleza, el valor de la prevención de desastres. Para ello está con nosotros el doctor Gabriel Angelotti Pasteur. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto estar en el programa con ustedes. El doctor Angelotti es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas en la licenciatura en Antropología Social. También pertenece a la red temática Redes CLIM de CONACYT. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Para ello voy a preguntarle algo muy básico. ¿Qué es un fenómeno natural? Por lo general entendemos un fenómeno natural aquellos fenómenos que ocurren en la propia naturaleza y que son independientes de la actividad del hombre, aunque eso hay que tomarlo un poco entre comillas en función de que hoy día la naturaleza está totalmente influenciada por la actividad humana. Claro, entonces ¿es correcto decir desastre natural? No es correcto y lamentablemente se repite permanentemente en los medios de comunicación ese término desastre natural porque ello da a entender que la propia naturaleza es la que ocasiona los desastres. En el ámbito de estudio del cual yo estoy trabajando, pues nosotros consideramos que los desastres se producen por la combinación de una amenaza, que puede ser natural o antrópica, y una sociedad que es vulnerable. Esa combinación es la que ocasiona un desastre. Estamos hablando entonces de que es la combinación, no meramente le podemos decir desastre natural. No, mira, hay muchos ejemplos al caso. Una lluvia por sí misma no ocasiona un desastre, pero si tú estás en una ciudad en la cual no está preparada, no está equipada con los elementos de servicio adecuados, evidentemente cualquier nivel de lluvia que ocasione va a generar una inundación. Y lo mismo sucede con un caso de un terremoto o un huracán. Esta idea surge cuando se comparan, por ejemplo, terremotos de iguales intensidad en lugares diferentes. Y encuentran, por ejemplo, que en una ciudad no preparada, un terremoto 3 o 4, como ocurrió en España, por ejemplo, ocasionó un desastre. En la Ciudad de México, un terremoto 3 o 4 es algo cotidiano de todos los días, porque es una ciudad que está preparada para ese tipo de contingencias. Claro, no lo está para un terremoto de grado 8 o 9, que es mucho mayor. Hablando acerca de esta perspectiva en la cual tenemos esta concepción diferente de lo que es un desastre, ¿cuál es esta perspectiva desde la cual lo estudia? En general se reconocen como 4 paradigmas o 4 perspectivas, correctamente como tú mencionas, para poder entender este tipo de problemáticas, ¿no? Una que tiene gran tradición, particularmente en el ámbito folclórico indígena de los pueblos originarios, es la animista, ¿no? La visión animista, que considera que los fenómenos, en este caso los desastres, son provocados por entes sobrenaturales, ¿no? por dioses en el caso. Un caso muy interesante es el de Popocatépetl y Don Goyo, ¿no? Que se personifica como un ente mítico. Luego hay una visión fisicalista, que entiende que son los fenómenos en sí los que provocan los desastres, ¿no? O sea, el propio fenómeno en sí, el propio hecho en sí es el que provoca el desastre. Y después hay una visión
social, que es la visión de la vulnerabilidad social, que es la que nosotros de alguna manera seguimos y tratamos de contribuir con nuestro labor, que entendemos que no, que en realidad es el factor humano la variable que va a determinar si se provoca o no un desastre, en función de que el hombre, consideramos, tiene las condiciones tecnológicas y materiales adecuadas y los conocimientos para poder sobrevivir o poder sobrellevar cualquier tipo de contingencia natural, excepto una que sea tremenda, como por ejemplo un meteorito que caiga, ¿no? Pero incluso hasta ante un meteorito, el hombre tiene como formas de poder prevenir ese tipo de accidente. Vamos a seguir platicando acerca de el hombre y la naturaleza, pero por el momento nos vamos a un sondeo. Sigan con nosotros aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Entérate en Voces Universitarias. ¿Existe una cultura de prevención en mi casa? Sí, porque tipo tenemos agua potable guardada, tenemos conservas. Pues debido a los huracanes y a ciertos desastres naturales que ha habido en el estado, sí hay esa cultura tanto en mi hogar como en la mayoría de la ciudad. En mi casa pues no es como un tema cotidiano, pero pues mis papás obviamente sí nos han platicado desde muy pequeños como en caso de sismos o terremotos, pues ponte debajo de una mesa dura, o en caso de huracanes pues no salimos de la casa, evitamos usar el auto. Sí existe, mayormente es la prevención de alimentos, de víveres, compramos enlatados, compramos agua suficiente y algunos cristales que son son los más grandes de mi casa, se les pone cinta en forma de X. No podemos calcular con exactitud cuándo van a pasar estos sucesos y sobre todo en estos momentos debemos de tomar conciencia, que eso es muy importante porque de un momento a otro nosotros podemos ser los afectados o poder ayudar a los afectados de alguna manera. Estás escuchando Voces Universitarias, conociendo tu universidad. Hola amigos y amigas, ya estamos de vuelta después de haber visto y escuchado el sondeo acerca de hombre y naturaleza, el valor de la prevención de desastres y seguimos aquí con el doctor Angelotti platicando del tema. Doctor, vamos con la siguiente preguntita. ¿Qué aspectos sociales son los que influyen en la existencia de los desastres provocados por los fenómenos naturales? Bueno, cuando ocurre un desastre, lo que queda en evidencia es la sociedad misma. Generalmente la falta de organización, la falta de preparación, la falta de prevención. Digamos, cuando esos componentes existen en términos negativos, cualquier fenómeno de carácter natural, en cualquier grado de intensidad, puede ser dañino, puede ocasionar algún tipo de problemática. Entonces, lo que uno tendría que trabajar, la tarea importante y relevante a trabajar, el desafío que tenemos, es precisamente actuar en torno a la prevención. Hay una pequeña fórmula que establece Naciones Unidas que dice que por cada $1 que uno invierte en prevención, puede ahorrar $4 posibles de posibles daños. Es la relación de 1 a 4. Entonces, por eso hasta económicamente es apropiado invertir en prevención. Para prevenir hay que tener una conciencia de nuestro entorno, tener una conciencia de en el mundo hay espacio para todos, ¿no? La naturaleza y nosotros convivimos. El mundo no solamente es de la mano humana, en mi opinión. Sí, la conciencia se adquiere con conocimiento y yo creo que esa es una tarea importante y al ámbito educativo, digamos, le corresponde aquí una gran responsabilidad. Yo creo que ahí hay un vacío bastante grande. Es un problema que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? en México, en Yucatán en particular, donde estos temas no están incorporados, por ejemplo, dentro de la currícula de estudio. Entonces, que los chicos, los adolescentes saben sobre la materia es lo que escuchan en la radio, lo que ven en Facebook o lo que pueden ellos buscar en Internet y en algunos casos pueden ser bastante confuso. Entonces lo que necesitamos es sistematizar y tratar de incorporar estos temas como parte prioritaria de la currícula de estudio. Y yo creo que a partir de ahí sí se generaría una cultura de la prevención bastante relevante.
Muy bien, más adelante vamos a tocar un poquito más acerca de este tema educativo. Por ahorita quisiera saber cuál es el paradigma actual en México respecto a los desastres provocados por los fenómenos naturales y su prevención. ¿Cuál es ese paradigma? Bajo mi perspectiva, el paradigma que prevalece en el ámbito oficial, digamos, porque es el que más actúa al respecto, es un paradigma de carácter fisicalista, ¿no? Donde se hace énfasis en el fenómeno, donde el fenómeno es como el culpable de todo. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un huracán, uno dice, el huracán tiene la culpa. El huracán no tiene ninguna culpa porque es un fenómeno, en ese sentido, sin ningún tipo de sentimiento o de malintención, ¿no? Entonces, se enfoca toda la problemática en el fenómeno y se entiende que la solución está en tratar de combatir al fenómeno. El caso de huracán no lo podemos combatir, como los terremotos tampoco los podemos combatir. Son hechos sobre los cuales nosotros tenemos que actuar a nivel social. De ahí la importancia de nuestro paradigma, el de la vulnerabilidad social, que enfatiza más en el aspecto organizativo, educativo, de percepción, que en la cuestión fisicalista. ¿Qué se necesita en este paradigma actual para mejorar? Yo primero creo, varias cosas uno podría hacer, ¿no? Claro. El ámbito educativo es importante. Yo creo que habría que incluir en la currícula de estudio. Una tarea relevante sería profesionalizar los ámbitos de la protección civil. Esa es una tarea pendiente, donde tienen que haber académicos realmente, personas que sean profesionales en la materia, que estén a cargo y no políticos, porque es lo que sucede cotidianamente, que son personas que no están capacitadas para poder tratar sobre estas problemáticas, y a partir de ahí se generan toda una serie de problemas. Un problema, por ejemplo, que yo he notado aquí en Yucatán, a diferencia de lo que ocurre en el centro de México, es que nuestro semáforo de prevención está reducido a 3 colores, cuando el Senapred establece 4 colores, y eso es un tema importante. Y de esto seguiremos platicando, pero por ahorita nos vamos a un corte aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Estás escuchando Voces Universitarias, conociendo tu universidad. Amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión, platicando acerca del valor de la prevención de desastres con el doctor Angelotti. Nos quedamos, doctor, platicando acerca de la Senapred. ¿Y qué nos puede decir acerca del semáforo aquí en Yucatán de prevención de desastres? Bueno, el Senapred es el organismo mayor, digamos, que concentra a todas las instituciones del Estado, el Estado nacional y en relación con los estados para la prevención. Aquí pasa algo muy extraño, muy paradójico, ¿no? El semáforo son de 4 colores, el azul, naranja, amarillo y rojo, y en Yucatán le quitaron el azul. Yo no sé por qué esa decisión, y cada uno de los colores tiene que ver con periodos, tiempos para poder actuar ante una posible amenaza. Es interesante porque el semáforo azul es el de la prevención, ¿no? Es el que te da un tiempo bastante largo para poder tú actuar, por ejemplo, ante el caso de un huracán, que cuando nosotros tenemos conocimiento de un huracán son con semanas de antelación. Entonces eso nos permite poder prepararnos. En cambio, cuando se da el semáforo, ya sea amarillo o rojo, ya lo tenemos prácticamente encima, y nuestra acción social o la actividad que los habitantes, la población pueda hacer, en ese caso va a ser mínima, porque lo único que tiene que hacer ahí es acudir a un refugio. No le queda mucha alternativa. Entonces no tenemos el azul, que es como esta prevención latente, ¿no? A largo plazo. A largo plazo, digamos, a más largo plazo. ¿Y cuáles son los organismos del Estado encargados de esta prevención? Bueno, en Yucatán es la Protección Civil, es la organización a cargo del Estado, que es la que se encarga de poder efectuar todas las tareas y desarrollar los protocolos que sean pertinentes ante el tipo de amenaza. Yo hablo del caso de huracanes, pero puede haber otro tipo de amenazas aquí en Yucatán, como pueden ser, por ejemplo, los incendios en la época de seca, ¿no? Entonces, hablando acerca de responsabilidades, ¿quiénes somos los responsables de la prevención de desastres? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque los responsables somos todos. Somos todos. Una parte le ocupa el Estado a través de sus organismos, de sus instituciones. Otra parte le ocupa a la sociedad civil, tanto la organizada como la no organizada. Y también hay una parte importante para los académicos, para nosotros, que somos quienes producimos conocimiento sobre estas problemáticas.
¿Cuál sería la dificultad que yo veo ante esta situación? Es que nunca nos podemos sentar a la mesa estos tres actores para poder platicar y para poder planificar. Por lo general es el Estado el que da como las directrices, las órdenes, y el resto tiene que seguir las decisiones que se toman desde ámbitos federales o estatales, y muchas veces son decisiones incorrectas. Y cuando hablamos de ayuda, ¿cuáles son los tipos de ayuda que usted reconoce en estos momentos de desastre? Sí, durante el desastre es una situación bastante particular, lo hemos vivido hace poco con el terremoto de México, donde uno ha visto distintos actores actuando en un mismo escenario. Yo he logrado detectar, digamos así como conceptualizar 4 tipos de ayuda. La ayuda espontánea, que es una ayuda muy interesante y que nosotros destacamos mucho durante el terremoto. En la Ciudad de México fueron muchos jóvenes los que de manera natural, digamos, sin ningún tipo de interés, actuaron en beneficio de nadie, de su vecino, de quien lo necesitaba. Eso fue muy promocionado por suerte y de alguna manera repitió lo que se ocurrió en 1985 con el terremoto también en México, ¿no? Hay otro tipo de ayuda que yo le denomino ayuda retributiva o de dones, que es una ayuda donde uno da algún tipo de asistencia al otro por un interés, porque seguramente va a haber un intercambio o una retribución. O sea, yo te ayudo a ti porque, en definitiva, a largo plazo tú me vas a ayudar a mí, ¿no? Ese tipo de ayuda la dan mucho los gobiernos nacionales o los estados que ayudan a otro estado porque saben que en el futuro ellos pueden ser víctimas de algún tipo de tragedia, ¿no? El tercer tipo de ayuda es la legal o normativa, es la ayuda que le corresponde al estado, que es la que es la que tiene que realizar porque para eso, bueno, hay recursos designados para ese tipo de tarea. Y la cuarta es la ayuda humanitaria, que es la que nos compete a nosotros por ser humanos. Digamos, la legal nos compete por ser ciudadanos de un país y la humanitaria nos compete solo por ser humano. Y un buen ejemplo de eso fue lo que ocurrió en Haití, donde el gobierno no tenía la capacidad para poder ayudar. Entonces la humanidad tuvo que ir a la ayuda de esa gente que necesitaba todo tipo de asistencia. Y actualmente, ¿usted cómo ve a la sociedad civil de nuestro país frente a estos desastres? Si hablo de México, el caso de la Ciudad de México, podría decir que la Ciudad de México la gente está preparada, sabe, está muy sensibilizada por el tema de los terremotos. Esto lo conocemos por gente que vive allí, reconocen inmediatamente cuando puede haber un terremoto y actúa, ¿no? Actúa de distintas maneras. Algunos se paralizan del miedo, otros inmediatamente realizan acciones para poder prevenir. Eso se debe, bueno, a que están expuestos a una amenaza muy impredecible y ellos tienen que estar permanentemente entendiendo, teniendo información sobre esa amenaza. Y también en México, pues bueno, se han realizado muchos simulacros, permanentemente se practican muchos simulacros y la gente ya sabe de alguna manera qué hacer. Aunque sabemos que los simulacros son simulaciones y una cosa es lo que uno simula y otra cosa es lo real, ¿no? Nosotros aquí en Yucatán, y puedo hablar por la facultad en particular, porque soy el encargado de la protección civil de la facultad, nosotros estamos comenzando a generar este tipo de prácticas para que los alumnos, para que los profesores y todos los colegas que trabajamos aquí, pues seamos conscientes de algún tipo de problema, pero también tengamos esa practicidad para poder acudir ante una emergencia y acudir de forma organizada. No, o sea, no de forma espontánea, sino de forma organizada. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra unidad de protección civil y una vez al año hacemos un simulacro, en el cual creo que todos han participado. Sí, sí. Y la idea es poder repetir y poder incrementar el grado de complicación del simulacro, ¿no? Para hacerlo más real, lo más apegado a la prevención, ¿no? Sí. Quisiera platicar un poco acerca de la tecnología y también de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los pros y los contras en estas situaciones de desastre? ¿La tecnología en cuanto a la maquinaria o...? En cuanto a los avances tecnológicos en pro de la prevención. La tecnología es fundamental, porque con tecnología nosotros podemos aminorar el riesgo ante determinadas amenazas. Por ejemplo, son la construcción de diques o determinado tipo de construcciones que permiten
encauzar el agua o tratar de controlar algún tipo de desviación. Eso tiene un fondo tecnológico, ¿no? Un fondo de conocimiento, de estudio, de ingeniería, etc. Sí. Y respecto a los medios de comunicación, en el caso de México, a diferencia de lo que ocurre en otros países, lamentablemente va a tener que compararlo con Cuba, que es el país más avanzado que hay sobre la materia. En México nuestros comunicadores sociales no están preparados, no están profesionalizados sobre este tema. Es importantísimo porque Y es muy importante. ustedes son los que interactúan con la sociedad. La gente, no sé si va a repetir lo que ustedes dicen, pero de alguna manera va a tomar ideas de lo que ustedes dicen. Entonces, para nosotros es muy relevante tratar de tener contacto con los comunicadores sociales, tratar de que se capaciten. Y bueno, Redes Clim de hecho está haciendo una tarea al respecto. Estamos elaborando un curso para periodistas. Recién comenzamos con el módulo 1 y la idea es poder hacerlo a nivel nacional porque creemos que los comunicadores juegan un papel muy, muy, muy importante. En Cuba, por ejemplo, un periodista no puede hablar del tema si no está avalado por Protección Civil. O sea, no puede directamente hablar. No puede decir nada porque no está capacitado, no tiene la información para poder platicar sobre el tema. Vamos llegando al final del programa, pero ahorita nos vamos a un sondeo que podrán ver y escuchar aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión. Entérate en Voces Universitarias. Creo que es súper importante tener una cultura sobre estos desastres porque con todo lo que está pasando en el mundo, que hay un montón de huracanes, los sismos, será súper importante incluso desde que somos pequeñitos prestar mucha atención a todo lo que necesitamos y tenemos que hacer en caso de que nos golpee alguno de estos desastres. Educar para prevenir, me parece que educar para reaccionar. Pero creo que ya tenemos que abocarnos a cualquier cosa que pudiese ocurrir. Ya no podemos estar como que asegurar que, bueno, aquí no es una zona que vaya a temblar. No sabemos qué pueda pasar y no sabemos en dónde vayamos a estar si eso ocurriese. Nunca está como de más volver a hacer énfasis en cosas que debemos saber, cómo podemos cuidarnos, ¿no? A nivel de la familia, pero también cómo podemos apoyarnos entre vecinos, ¿no? Creo que es muy importante educar para prevenir estos desastres naturales, los que nos afectan según nuestra zona geográfica, que pueden ser los huracanes, que son como los que más han afectado al estado, ¿no? Generar lazos en colectivos, en comunidades, en equipos de trabajo que se pueden activar en un momento difícil, ¿no? Estás escuchando Voces Universitarias, conociendo tu universidad. Amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí para despedir nuestro programa. Ya lamentablemente llegamos al final, pero quisiera preguntarle a la doctora Angelotti si tiene alguna reflexión final, algún mensaje respecto al tema para concluir. Bueno, lo que uno podría señalar y compartir con las personas es que hay como dos aspectos relevantes que tenemos que enfatizar, que es el de la educación. Yo creo que hay que hacer énfasis en la educación y en la prevención. Digamos, el único camino que nosotros tenemos para poder hacer que estos fenómenos naturales no nos hagan daño es estar prevenidos. Y ahí tenemos que valer de todos los elementos, tanto los tecnológicos como los elementos de conocimiento. Yo igual quisiera profundizar un poco acerca de los medios, de educarnos como comunicólogos sociales y todas las personas que estamos detrás de las cámaras, todas estas personas que les damos el mensaje para incrementar esta prevención, profesionalizarnos en cuanto a todo lo que tengamos que saber cuando este tipo de desastres se dan, e igual acerca de tomar conciencia como ciudadanos de todo lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer en cuanto a protección civil. Estar informados creo que es una parte muy, muy importante. Sí, la gente en el caso de Yucatán sabe qué hacer ante los huracanes, pero hay un tipo de asistencia que ellos pueden realizar que es limitada. Hay otra que no pueden porque no tienen la fuerza, no tienen la capacidad organizativa, entonces no pueden actuar y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, ¿no? Pero el tema esencial es la prevención. Y al fin y al cabo es un trabajo de todos. Sí. Saber
en qué, cómo y cuándo es correcto, porque luego serán situaciones como estamos en medio de un desastre en las que en lugar de ayudar metemos un poco la pata y terminamos perjudicando, ¿no? ¿Usted qué nos puede decir acerca de esta falta de...? Lo que pienso es que la mayor actividad que nosotros tenemos que hacer en ámbito educativo es cuando no ocurre el desastre. Ok. En la época en la cual aparentemente no pasa nada. Allí es donde uno realmente se da cuenta si la sociedad tiene o no una cultura. Generalmente aquí hay una cultura directamente asistencialista. Cuando no hay huracán, pues la gente se olvida y pasa a otro tema. No, ahí es cuando hay que actuar, precisamente. Sí, es lo que platicamos, estar informados para cuando llegue el momento, saber cómo y cuándo. Pues sí, educar y prevenir. Muy bien, doctora Angelotti, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa Voces Universitarias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, es un gusto estar aquí. Y pues, a ver, más adelante tal vez platiquemos más del tema. Con mucho gusto. Creo que da más sesiones, ¿no? Más adelante, sí, la verdad sí. Y pues, amigos y amigas, les doy las gracias por haber estado con nosotros en su programa Hombre Naturaleza, el valor de la prevención de desastres. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 8:30 de la noche a través del 103.9 FM, 95.3 FM en Tizimín y el 1120 AM aquí en Mérida, Yucatán. También estamos en el canal de YouTube de Wadi TV y nos pueden buscar en Facebook como /Voces Universitarias Wadi. Yo soy Carolina Cervantes y me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Acompáñenme nuevamente en Voces Universitarias, Radio y Televisión. Hasta la próxima. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Coordinación General, Dr. Felipe Cobo Jiménez. Producción y Dirección, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Gloria Imelda Pérez Godínez. Voz en Off, Ami Alvarado. Postproducción, Daniela Burgos y Gregory Ordaz. Asistente de producción, Carlos Uc. Agradecimientos especiales al staff de la materia Práctica Televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.